Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. El Congreso de Estados Unidos debate una ley que podría quitarle la ciudadanía de un estadounidense a través de un tribunal secreto y sin el debido proceso. La ley de expatriación de enemigos propone que cualquier estadounidense que apoye acciones hostiles contra Estados Unidos podría perder su derecho a la ciudadanía. El lenguaje de la ley es ambiguo y los críticos temen que podría ser aplicado contra personas que protestan en contra de las políticas de su gobierno. ¿Están en peligro las libertades y derechos de los estadounidenses? Gran Hermano ha llegado a Nueva York. La policía de Nueva York está trabajando junto al Pentágono y la CIA para utilizar aviones no tripulados, drones, para espiar contra los millones de habitantes y visitantes en esta gran ciudad. Ahora proponen introducir el uso de escaneos que utilizan radiación para detectar materiales y objetos que las personas llevan consigo en las calles. ¿Se ha acabado el derecho a la privacidad en Nueva York en nombre de la lucha contra el crimen y el terrorismo? Aumentan los tambores de guerra contra Irán. La Unión Europea ha impuesto sanciones contra la República Islámica, prohibiendo las nuevas contrataciones para la compra del petróleo iraní. Y Estados Unidos aprieta medidas contra los bancos del país persa. Irán ha indicado que cerrará definitivamente el estrecho de Hormuz en respuesta a estas nuevas agresiones. Washington no ha descartado una acción bélica para mantener el acceso abierto de esta importante vía naval, mientras el mundo teme el comienzo de la próxima guerra. El Congreso de Estados Unidos debate una nueva ley, que realmente es una enmienda de la Ley de Inmigración y Nacionalización, que pretende quitarle la ciudadanía de los estadounidenses en caso de considerarles hostiles hacia su gobierno. La llamada Ley de Expatriación de Enemigos, introducida por una coalición de demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos, propone que en caso de un ciudadano estadounidense que actúe de alguna forma o apoye de alguna forma acciones hostiles o considerados terroristas contra el gobierno de Estados Unidos o contra el país de Estados Unidos, podrían entonces iniciar un proceso de quitarle su nacionalidad. El lenguaje de la ley es un poco ambiguo y conceptos como hostil o como terrorismo o terrorista no están muy bien definidos y así los dejan abiertos a la interpretación. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha llamado las diferentes protestas y acciones de algunos grupos ambientalistas acciones de terrorismo doméstica. Entonces, se hace preguntar, en el caso de esta ley, ¿se podría considerar un activista ambientalista que realiza una protesta contra una empresa, una multinacional, por algún daño que se están haciendo al ambiente? ¿Se podría considerar entonces esa persona como un terrorista y someterles a esta ley, quitarles su derecho a la ciudadanía? Vamos a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. Sentirse ajeno en su propia casa. Los congresistas de Estados Unidos están debatiendo un nuevo proyecto de ley que privaría de la ciudadanía a todos los que apoyen acciones hostiles contra el país. El acta de la expatriación del enemigo fue promovida por los republicanos y su meta es reforzar la seguridad interna, despojando de la nacionalidad a los que representen una amenaza terrorista. La legislación bipartidista que yo introduje llama a reconocer que una persona que aporta dinero para que se realicen atentados y actos hostiles contra Estados Unidos no actúa como un ciudadano norteamericano. Nuestra legislación precisa que ayudar al terrorismo se castigará con la expatriación. Creo que ser ciudadano estadounidense es más que un derecho, es una responsabilidad. Una responsabilidad que parece no tener el autor de esta normativa, como piensan muchos estadounidenses, ya que no precisa claramente qué es una amenaza terrorista. La definición de terrorismo en la ley patriótica, según sus críticos, sufrió tantas ampliaciones en los últimos años que ahora cualquier actividad, sea violenta, pacífica, pública o privada, que va en contra de los intereses estadounidenses, se consideraría terrorista. El acta de la expatriación del enemigo va precedida por la Ley de Autorización de Defensa Nacional, o NDAA, por sus siglas en inglés, firmada por el presidente Barack Obama el pasado 31 de diciembre. Esta norma legal que permite detener a los potenciales terroristas en una prisión militar por un plazo indefinido y sin juicio recibió una lluvia de reprobaciones.
Abraham Lincoln decía que era imposible destruir Estados Unidos desde el exterior. Si eliminamos nuestras libertades civiles, nos autodestruiremos. Los derechos que ahora estamos perdiendo nunca podrán ser recuperados. A su vez, el actual inquilino de la Casa Blanca asegura que esta acta no privará a los norteamericanos de sus derechos constitucionales. Mi administración interpretará la ley de modo que cada detención autorizada cumpla con la Constitución, las leyes militares y demás normativas. Sin embargo, si a una persona le quitan la ciudadanía, sería más fácil que le apliquen la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Ante esta situación, miles de activistas ya han iniciado campañas masivas en Internet en protesta contra esta ley, recordando que cada estadounidense tiene derecho a un proceso judicial. Y según algunos expertos, incluso tras ser aprobada, la nueva iniciativa podría ser revocada por anticonstitucional. Claro que sería una violación muy seria de los derechos humanos, porque la ciudadanía es uno de los derechos humanos civiles más básicos. Pertenecer a un país, a una nación, sin la protección de un sistema de leyes, claramente sería una violación muy seria de los derechos civiles, de los derechos constitucionales otorgados por la enmienda 14 a la Constitución de los Estados Unidos. De ese modo, mientras las autoridades garantizan que la ley no será tergiversada o manipulada, los estadounidenses temen que el acta de la expatriación del enemigo cree una laguna jurídica y junto con las leyes anteriores pisotee sus derechos civiles. Y ahora vamos a analizar más sobre esta ley preocupante, esta ley de expatriación de enemigos, con Rafael Peñalver. Él es abogado y está con nosotros desde Miami. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias por invitarme, siempre un placer. Bueno, Rafael, ¿cómo se podría realmente autorizar o aprobar una ley de este estilo en donde se permite quitarle la ciudadanía de los estadounidenses, de un estadounidense además nacido en Estados Unidos, sin ni siquiera garantizarle el derecho al debido proceso? ¿No es esto una grave violación de sus derechos humanos y además de la Constitución de los Estados Unidos? Eso va en contra de todo lo que este país representa. Es como tirar por la ventana 200 años de legislación, de derecho constitucional. Hay veces que uno no aprecia lo que uno tiene hasta que uno lo pierde. Y hay algunas personas en este país que con el tema del terrorismo han perdido toda la perspectiva de lo que representa un Estado de Derecho. Un Estado en que para que un ciudadano se le quite su libertad, la Constitución requiere que se le dé el derecho procesal justo, lo que aquí se llama el due process. Y pensar que por el hecho de que el país sufrió un ataque terrorista, con lo terrible que fue, pero que debido a eso se pueda tirar todo por la ventana y olvidarse de los principios básicos que han hecho a este país el líder del mundo y la esperanza del mundo por tantos años, por tantos principios constitucionales que aquí se han observado, muy distinto a otros países que han perdido o que nunca tuvieron esta tradición. Es una pena que se vaya por este camino, es una pena que ni siquiera se esté considerando un proyecto de ley como este. Claro, porque no ha sido aprobada aún. Sí. Todavía no ha sido aprobada y mi esperanza es que esto no sea aprobado. Yo creo que Estados Unidos, el pueblo norteamericano, tuvo un shock de algo totalmente inesperado que fue el ataque de septiembre 11. De esa reacción que hubo de que hay que hacer lo que fuese para evitar que eso vuelva a suceder. Muchas personas dijeron, eso incluye quitar los derechos básicos. Y hubo una fiebre nacional que perdió la perspectiva de lo que esos derechos representan, derechos que son los derechos básicos por lo que fue fundado este país.
En la ley como está propuesta, por lo menos hasta el momento, se habla tal vez de un tribunal militar secreto o de un comité administrativo del Congreso que podría tal vez tomar la decisión sobre si se quita o no la ciudadanía de un estadounidense, basado en conceptos además, Rafael, que son bastante ambiguos en esta ley, o sea, cuando se habla de una acción hostil o una acción terrorista. Porque doy un ejemplo, Rafael, a ver si me lo comenta, que en Estados Unidos se ha ya determinado, o sea, bajo ley, una legislación también muy polémica, de que hay ciertos actos de protestas que se podrían considerar terrorismo doméstico. Ahora pregunto, ¿podríamos imaginar un escenario entonces en donde un activista ambientalista podría perder su ciudadanía bajo esta ley de expatriación de enemigos? Porque el término terrorismo no está muy bien definido, ni acto hostil en esta ley. ¿No es eso una exageración que podría suceder en caso de que una ley así fuera aprobada? Bueno, en este momento, Eva, creo que sería lo que estás diciendo, creo que es una exageración. Yo no creo que la ley, que lo que se propone con esta ley llegue al punto de afectar a una protesta cívica ambientalista. Yo no creo que eso sea lo que se contempla con esta ley. Esta ley lo que contempla es personas que la inteligencia o un tribunal militar determina que tienen algún tipo de activismo directo con una acción terrorista violenta que pueda afectar al país. Pero repito, cuando uno empieza a ceder derechos y empiezas a quitarle el derecho a la Constitución y al derecho al proceso a una persona que sea sospechosa de actividades terroristas y no la llevas a través del proceso establecido por la Constitución, de un juicio con todas sus garantías procesales, empiezas hoy por el acto terrorista, pero ¿quién te va a decir que poco a poco se vaya diluyendo ese derecho y que algún día llegue al punto que estás tú diciendo y que estamos preocupados que pueda suceder? Por último, un último comentario breve, Rafael, sobre en caso de que esta ley fuera aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que sería muy lamentable, además que el público en general ni siquiera está enterado de que una ley así se está formulando y proponiendo en el Congreso de Estados Unidos, ¿crees que existiría algún remedio? Por ejemplo, ¿se podría de alguna forma llevar una demanda contra esa ley ante la Corte Suprema de Estados Unidos o en alguna instancia internacional? No, sin duda. Primero que nada, yo no creo que esa ley vaya a pasar. Como bien dices, es una ley es una propuesta de ley que ni siquiera ha recibido mucha publicidad, y ahí está el peligro, porque y también el peligro de que en un año electoral se cree una fiebre entre los candidatos para ver cuál de los candidatos está más en contra del terrorismo, y entonces cualquier candidato que se atreva a defender o a oponerse a una ley que se pueda ver como en defensa de algún tipo de actividad terrorista, pues corre el riesgo del rechazo popular. Y ese es el gran peligro que vemos en todo esto. Ahora, asumiendo, vamos a decir que en el peor de los casos, que pasara la ley y que fuera firmada por el presidente Obama, cosa que también yo creo que no ocurriría. Pero asumiendo, para propósitos de argumento, de que esas dos cosas improbables pasaran, siempre queda el recurso de llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En este caso, yo tengo la esperanza de que la Corte Suprema de los Estados Unidos declararía que cualquier acto de quitarle la ciudadanía a un norteamericano, ya sea nacido aquí o por naturalización, que eso tendría que tener unos cuidados especiales. Tendría que ser una situación tan delicada que yo no creo que la Corte Suprema vaya a aprobar
algo parecido. Bueno, ojalá que se preserve ese derecho sagrado de los estadounidenses de su propia libertad y de también su propia nacionalidad. Muchísimas gracias, Rafael Peñalver, como siempre, por estar aquí con nosotros en Detrás de la Noticia. Muchas gracias, Eva. Bueno, parece que los conceptos de la democracia, la libertad y los derechos humanos se alejan peligrosamente de la realidad de los Estados Unidos. Ya nos hemos acostumbrado a las cámaras vigilándonos y monitoreándonos en todas partes. Pero por lo menos hasta ahora esas cámaras y otros métodos de monitoreo no podrían ver adentro de nuestras casas o por debajo de nuestra ropa. Ahora todo eso parece estar cambiando en la ciudad más grande de Estados Unidos y la policía de Nueva York ha hecho un acuerdo con el Pentágono y la CIA están trabajando juntos para utilizar aviones no tripulados, algunos tan pequeños como un colibrí, para espiar contra los residentes y visitantes en esta gran ciudad. Al mismo tiempo, la policía de Nueva York está proponiendo el uso de una especie de escaneo en las calles para detectar lo que lleva la gente consigo por debajo de su ropa. Esto parece una grave violación del derecho a la privacidad, un derecho consagrado en la Constitución de Estados Unidos bajo la enmienda 4. Vamos a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. Salir a buscar un café sin caer en la mira de los detectores. Pronto podría ser una fantasía para los residentes de Nueva York, y es que la policía de esta ciudad se está armando con una nueva herramienta de seguridad, los escáneres callejeros. A través de los rayos infrarrojos podrán detectar si una persona porta un arma. Los agentes informan de que estos dispositivos portátiles estarán colocados en los furgones de las patrullas y serán utilizados en una zona determinada. Estos detectores serán utilizados solo en el caso de que haya una sospecha razonable. Todavía hay muchos asesinos sueltos en la calle. El uso de estos equipos ayudará a evitar un contacto directo con los criminales y así evitar riesgos. De momento, los escáneres solo cubren una distancia de poco más de 1 metro, pero en el futuro se planea ampliar su radio de alcance. Sin embargo, varios defensores de los derechos humanos han mostrado su malestar por esta propuesta policial, reclamando clarificar los métodos de cacheo virtual y definir sus posibles daños. Recuerdan que la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense defiende a los ciudadanos ante registros y incautaciones injustificadas. Así, el uso de estos aparatos a distancia violará este derecho. Yo creo que la gente de los Estados Unidos tiene el derecho de reservar su privacidad y ese tipo de equipo no debe ser utilizado ni en los Estados Unidos y yo diría tampoco en zonas de guerra. En la misma Constitución de los Estados Unidos tenemos el derecho de la privacidad. La respuesta de las autoridades neoyorquinas se basa en los datos oficiales que revelan más de 500 casos de asesinatos en las calles de la Gran Manzana en el 2011. Así, el alcalde Michael Bloomberg advierte de la evidente necesidad de seguir reforzando la seguridad de la urbe, aplicando nuevas tecnologías. Como bien se sabe, el Departamento de Policía de Nueva York ha trabajado muy duro para disminuir el nivel del crimen y prevenir los atentados, y lo ha hecho de una manera sistemática y legal. Vamos a continuar nuestro trabajo necesario. La introducción de estos detectores portátiles de armas en las calles es un instrumento más en un gran arsenal de monitoreo en Estados Unidos. Las cámaras de vigilancia en las esquinas, el uso de aviones no tripulados para espiar en territorio interno. Según los mismos residentes, esta nueva vuelta de tuerca podría causar, al contrario, un caos de la seguridad. La vigilancia de la policía de Nueva York rompe la tela de nuestra comunidad, crea desconfianza, dificulta la actividad cotidiana de la gente, ya no quieren ir a las mismas cafeterías, rezar en las mismas mezquitas. Esto destruye la seguridad pública para todos los neoyorquines. Es obvio que la lucha por la seguridad se ha convertido en una prioridad indiscutible, tanto para las autoridades como para los residentes de la Gran Manzana. Sin embargo, nadie quiere que los rayos infrarrojos se infiltren en su vida privada y desnuden el contenido de sus bolsillos. Y para hablar más sobre las limitaciones a la privacidad en Nueva York, vamos a conversar con Juan Manuel Benítez. Él es periodista y está con nosotros desde Nueva York. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias por invitarme, Eva.
Bueno, Juan Manuel, hay avisos en varias partes de la ciudad de Nueva York que dicen cosas como alerta o aviso, drones, aviones no tripulados operando. Algo que ha asustado a algunos de los residentes de esta ciudad. ¿Qué puede significar esto para Nueva York, para la privacidad de los neoyorquinos? ¿Y cómo se puede justificar el uso de estos equipos de guerra, equipos multimillonarios, para luchar contra el crimen en Nueva York o para espiar contra los residentes de esta ciudad? Bueno, Eva, la ciudad de Nueva York, como sabemos, ha sido blanco terrorista en muchas ocasiones. Por tanto, la población de Nueva York está bastante concientizada y sensibilizada con todo tipo de medidas de seguridad. De la misma manera, las autoridades y la policía neoyorquina ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos años para evitar que ocurra algo parecido a lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001. A veces lo hace de manera acertada, a veces quizás no tan acertada. Lo que sí es cierto es que aquí hay dos problemas. El primero es que los neoyorquinos esperan cierta seguridad de sus autoridades y por tanto van a rendirle cuentas si ocurre algo imprevisto, y por el otro lado están las autoridades que siempre van a querer ir un poquito más allá de lo que les es permitido, por eso de estar más seguros y quizás hacer experimentos que no podrían de otra manera. Bueno, pero el uso de aviones de espionaje en una ciudad, además de esta escala, parece no solamente peligroso, pero una grave violación de privacidad. Y al mismo tiempo, Juan Manuel, ahora la policía de Nueva York está hablando de introducir el uso de unos escaneos en las calles que utilizan una forma de radiación para detectar lo que llevas por debajo de tu ropa. ¿Cómo ves esta nueva iniciativa de la policía de Nueva York? A simple vista es obviamente excesivo que vayas por la calle caminando por la Quinta Avenida neoyorquina y que tengas el miedo de que la policía puede estar viendo qué llevas debajo de tu ropa. Pero a la vez la ciudad de Nueva York lleva muchos años haciendo un esfuerzo muy grande para luchar contra las armas de fuego ilegales en las calles, que se cobran víctimas no solo entre los mismos policías, pero también entre delincuentes y transeúntes e incluso niños. Y es algo que el alcalde de esta ciudad, Michael Bloomberg, lleva mucho tiempo pidiendo a Washington que limite la venta de estas armas ilegales, que es legal en otros estados fuera de Nueva York. Por tanto, la policía hace mucho hincapié en intentar ver dónde están esas armas ilegales. También, como tú sabes bien, Eva, ha habido muchos problemas porque la policía neoyorquina ha abusado de una práctica que ellos denominan como paro y registro, y que se ceba sobre todo en comunidades de bajos recursos que tienden a ser de mayoría latina o afroamericana. Estas técnicas de simplemente parar al transeúnte y registrarlo en plena calle, dice la policía, ha dado muchos resultados para la lucha contra el crimen. Sin embargo, las estadísticas muestran que son ineficaces y a menudo innecesarias, porque un altísimo porcentaje de estos registros no lleva a ninguna parte. Por tanto, la policía está intentando encontrar métodos que no sean tan invasivos a la privacidad de las personas. Eso sí, también hay que reconocer que vivimos en un mundo en el que la compañía global Google tiene cámaras por todo el mundo y que no sabemos ni dónde están y que toman fotografías las 24 horas del día de cada punto del planeta. Por eso hay que relativizar un poco esto, porque este sentimiento de privacidad quizá ya lo hayamos perdido en esta época de tecnología global, como con empresas privadas y también con autoridades de países o autoridades municipales. Claro, no obstante, sigue siendo un derecho y uno de los derechos más sagrados de la Constitución de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan Manuel Benítez, por participar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Fue un placer, Eva. Muchas gracias. Te vigilan en la casa, te vigilan en la calle. Estos no parecen ser las características tradicionales de una sociedad democrática y libre. Han sido meses de tensiones muy fuertes entre Irán y Estados Unidos. Y ahora parece que la guerra se está acercando más con el anuncio de la Unión Europea de nuevas sanciones contra Irán, prohibiendo las nuevas contrataciones para la compra del petróleo iraní, tanto como la finalización de contratos ya existentes antes del 1 de julio de este año. Ahora Estados Unidos también ha apretado más sanciones contra los
los bancos iraníes intentando aislarlo económicamente a nivel mundial. Bueno, Irán ha respondido a estas nuevas sanciones con un anuncio definitivamente de que va a cerrar el estrecho de Hormuz. Ahora muchos preguntan por qué Irán debería mantener ese territorio marítimo iraní abierto para el comercio internacional si los mismos países que lo utilizan están imponiendo estas sanciones y acciones agresivas contra Irán. Bueno, Estados Unidos ha respondido que en caso de cerrar el estrecho de Hormuz, podría responder Washington con una acción bélica. Vamos a escuchar una opinión sobre esta situación. Creo que las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea se perciben por los iraníes como una agresión, como forma de presión. Guste o no guste el sistema político del país persa, Irán no ha atacado a nadie, no ha impuesto a nadie su sistema de valores. Y tal y como afirman los especialistas cualificados, todavía está muy lejos de crear una bomba atómica. Es por esto por lo que por ahora no existen evidencias concretas que comprueben la violación, por parte de Irán, del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Así que esta escalada de tensiones no tiene ningún fundamento. En el peor de los escenarios, en el caso de que se emprenda una campaña militar, es difícil de pronosticar cómo van a reaccionar los aliados islámicos de Irán. Por ejemplo, Hezbollah en el Líbano. A lo mejor considerarían a su vecino Israel como culpable indirecto del conflicto. Israel a su vez decidiría atacar de paso las instalaciones militares iraníes que supuestamente presentan una amenaza. Entonces Hezbollah tendría una justificación razonable para acechar al país hebreo. O sea que cualquier decisión militar en este caso provocaría una reacción en cadena con resultados impredecibles. Bueno, y aunque países también como Rusia y China han rechazado estas nuevas acciones y sanciones contra Irán y no han acatado a la agenda de Washington, todo parece indicar que Estados Unidos sigue con su plan de guerra contra Irán. Y realmente parece que está siguiendo el guión exacto como ejecutó la guerra contra Irak, incluso con la mentira sobre las armas de destrucción masiva. Pero ojo, Irán no es Irak. Coartando derechos y violando la libertad en nombre de la democracia. En el mundo orwelliano de hoy, lo importante es mantener la vigilancia y la conciencia. Y como siempre, nosotros estaremos aquí investigando, reportando y analizando todo lo que sucede detrás de la noticia desde nuestra América. Me pueden seguir mientras tanto vía Twitter, @EvaGollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. El lenguaje de la ley es ambiguo y los críticos temen que podría ser aplicado contra personas que protestan en contra de las políticas de su gobierno. ¿Están en peligro las libertades y derechos de los estadounidenses? Gran Hermano ha llegado a Nueva York. La policía de Nueva York está trabajando junto al Pentágono y la CIA para utilizar aviones no tripulados, drones, para espiar contra los millones de habitantes y visitantes en esta gran ciudad. Ahora proponen introducir el uso de escaneos que utilizan radiación para detectar materiales y objetos que las personas llevan consigo en las calles. ¿Se ha acabado el derecho a la privacidad en Nueva York en nombre de la lucha contra el crimen y el terrorismo? Aumentan los tambores de guerra contra Irán. La Unión Europea ha impuesto sanciones contra la República Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. El Congreso de Estados Unidos debate una ley que podría quitarle la ciudadanía de un estadounidense a través de un tribunal secreto y sin el debido proceso. La ley de expatriación de enemigos propone que cualquier estadounidense que apoye acciones hostiles contra Estados Unidos podría perder su derecho a la ciudadanía. El Islámica, prohibiendo las nuevas contrataciones para la compra del petróleo iraní. Y Estados Unidos aprieta medidas contra los bancos del país persa.
Irán ha indicado que cerrará definitivamente el estrecho de Hormuz en respuesta a estas nuevas agresiones. Washington no ha descartado una acción bélica para mantener el acceso abierto de esta importante vía naval, mientras el mundo teme el comienzo de la próxima guerra. El Congreso de Estados Unidos debate una nueva ley, que realmente es una enmienda de la Ley de Inmigración y Nacionalización, que pretende quitarle la ciudadanía de los estadounidenses en caso de considerarles hostiles hacia su gobierno. La llamada Ley de Expatriación de Enemigos, introducidos por una coalición de demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos, propone que en caso de un ciudadano estadounidense que actúe de alguna forma o apoye de alguna forma acciones hostiles o considerados terroristas contra el gobierno de Estados Unidos o contra el país de Estados Unidos, podrían entonces iniciar un proceso de quitarle su nacionalidad. El lenguaje de la ley es un poco ambiguo y conceptos como hostil o como terrorismo o terrorista no están muy bien definidos y así los dejan abiertos a la interpretación. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha llamado las diferentes protestas y acciones de algunos grupos ambientalistas acciones de terrorismo doméstica. Entonces, se hace preguntar, en el caso de esta ley, ¿se podría considerar un activista ambientalista que realiza una protesta contra una empresa, una multinacional, por algún daño que se están haciendo al ambiente? ¿Se podría considerar entonces esa persona como un terrorista y someterle a esta ley, quitarles su derecho a la ciudadanía? Vamos a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. Sentirse ajeno en su propia casa. Los congresistas de Estados Unidos están debatiendo un nuevo proyecto de ley que privaría de la ciudadanía a todos los que apoyen acciones hostiles contra el país. El acta de la expatriación del enemigo fue promovida por los republicanos y su meta es reforzar la seguridad interna, despojando de la nacionalidad a los que representen una amenaza terrorista. La legislación bipartidista que yo introduje llama a reconocer que una persona que aporta dinero para que se realicen atentados y actos hostiles contra Estados Unidos no actuó como un ciudadano norteamericano.